Buen día, nosotros somos el equipo 3, conformado por Rodolfo Granados, Julio César Montaño y yo, Guillermo Quiroga, y les venimos a presentar nuestro proyecto final, que consistió en el diseño e implementación de tarjeta electrónica para la captura de señales electromiográficas superficiales. Bueno, los electromiogramas son el análisis del comportamiento muscular de un individuo, basándose en las cargas eléctricas que emiten sus músculos. Estas señales son generadas por el intercambio de iones a través de las fibras musculares. Esas señales se miden por electrodos colocados de la superficie de la piel o incluso dentro del músculo, en el caso de los electrodos invasivos. El más común es el superficial, debido a que no es invasivo y hay un mínimo de riesgo y cualquier persona lo podría conducir. Su amplitud varía del rango de microvolts a los milivolts. Bueno, esas cargas usualmente son muy pequeñas y ruidosas, y sus características dependen del tiempo e intensidad de contracción, distancia entre la posición del electrodo y el músculo, propiedades del tejido inferior, propiedades del electrodo y el amplificador utilizados, y contacto entre el electrodo y la piel. Entonces, para este proyecto utilizaremos tres tipos de acondicionamientos de señal, en el que va a ser amplificación, rectificación y filtrado de señal. Todo esto con la utilización de amplificadores operacionales y con un circuito impreso en un PCB. Lo primero que se hizo en este proyecto fue encontrar un circuito parecido a lo que necesitamos para podernos basar de él. En este caso nos basamos en una cadena de acondicionamiento de señal global que se componía de un diferenciador, un rectificador, un filtro pasabajas y un comparador. Este circuito no tiene exactamente las mismas funciones que se requerían para acondicionar las señales electromiográficas, por lo que se le hicieron algunas modificaciones. Primero se eliminó la etapa inicial, que tenía una función de acoplamiento. Después se eliminó el capacitor del rectificador y se eliminó la entrada de voltaje de referencia, sustituyéndola por una tierra. Después se eliminó el filtro pasabajas en favor de un filtro pasabandas. Por último, se eliminó la sección del circuito que incluía el comparador y el voltaje de referencia. Después de realizar estas acciones, procedimos a diseñar el nuevo circuito propuesto en Multisim, para poder realizar otros cambios pertinentes con la posibilidad de comprobar los resultados al simularlos. Se consideró que el diseño de la cadena condicionada de señal estaba lista cuando el Multisim cumplía con los parámetros necesarios para el correcto análisis de la señal. En pantalla, como se pueden observar los resultados, el primero a la izquierda es el resultado del rectificador. Los resultados del medio son de un filtro pasabandas. Y por último, se encuentra el rechazo de banda de 60 Hz. Para este punto ya era posible armar el circuito con componentes reales y ser probado en un ambiente con condiciones no ideales. El primer paso para la realización de este circuito físico fue el diseño de un PCB, mismo que se realizó en el software computacional EasyEDA. Este circuito que se hizo en EasyEDA, la sección rosada es la de Plug and Play, la roja es la del amplificador de instrumentación, que tiene una ganancia mínima de 200 y una máxima de 9000. La verde es el rectificador, el cual es un rectificador de media onda, activo, que utiliza dos diodos. La azul es el filtro pasabandas de banda ancha de entre 5 y 500 Hz. Valor recomendado del paper Análisis de electromiogramas de William Rose. La parte negra es un supresor de banda de 60 Hz y la amarilla es un pasabajas de 20 decibeles. Por último, la sección morada representa un filtro pasabajas de 60 decibeles. Las secciones negra, amarilla y morada forman parte del plug and play del sistema. Para poder diseñar PCBs en EasyEDA, lo primero que se debe hacer es dibujar el circuito en forma de diagramas. Esto para facilitar la comprensión y las conexiones de los mismos. Estos diagramas son básicamente iguales a los encontrados en Multisim, con diferencias mínimas, como que los op-amps deben ser incluidos en formas de circuitos integrados. Una vez que se diseñó el circuito principal en EasyEDA, tomando en cuenta todos los componentes que deben tener, el siguiente paso es acomodarlos en una sola tarjeta, con conexiones por cables integrados en el PCB que se acomodan por medio de placas. El reto principal fue el de acomodar enlaces en el menor espacio posible, además de tratar de usar muy pocas capas. Todo esto con el fin de reducir costos y que el proyecto sea económicamente viable.
Una vez tenido el diseño completo en ICIEDA para el PCB, el siguiente paso fue realizar la orden y soldar los componentes correspondientes, como se puede ver en pantalla. Aquí los componentes importantes a resaltar son los montajes para los circuitos integrados, ya que se dan montados sobre unos sockets de through hole para poder desmontarlos y cambiar el componente y hacerlo un poco modular. Y también tenemos los pines headers macho para poder seleccionar el plug and play correspondiente, así como el método de sintonización, si va a ser con un potenciómetro de calibración o si va a ser con un tercer electrodo de referencia. Y se tiene también un segundo potenciómetro que sirve como la ganancia del amplificador de instrumentación. Se colocaron dos electrodos superficiales en el cuádriceps de uno de los integrantes del equipo, a una separación de 5 centímetros entre cada uno de ellos, con la finalidad de tomar la medición de manera diferencial. Para colocar los electrodos se limpió la superficie del músculo utilizando una torunda de algodón con alcohol y se removió el vello del área. Después, se ajustó la ganancia de la señal con uno de los potenciómetros de la placa para poder visualizar la señal en un LED indicador a falta de instrumentos de medición adicionales como un osciloscopio. La prueba de visualización de la señal principalmente consistió en tomar la señal cruda del amplificador de instrumentación y alimentarla al LED, observando en los cambios en la intensidad de brillo ante la diferencia de esfuerzo del músculo. Las dos posiciones de la pierna, como se muestra en pantalla, fueron elevada, donde no hay un esfuerzo, y después apoyando todo el peso del cuerpo sobre ella, que es la mayor cantidad de esfuerzo. Después se realizó la prueba tomando esta ocasión la salida rectificada y filtrada y observando las diferencias de cómo se elimina con respecto a la señal cruda. Como se puede ver en el video, ante mayor esfuerzo muscular podemos ver un cambio en la iluminación del LED, donde hay un mayor esfuerzo, se aprecia un mayor brillo en el LED. Finalmente, para visualizar la señal de manera digital, se ajustó la ganancia de la placa de tal manera que la intensidad de la señal a la salida no sobrepasara los 3 volts ante el máximo esfuerzo. Después, se mandaron ambas señales de salida, la cruda y la rectificada filtrada, al convertidor analógico digital de un Arduino con un tiempo de muestreo de 10 milisegundos. La señal fue exportada utilizando la aplicación PuTTY y después fue importada y graficada en Excel, como se muestra aquí en pantalla. Lo importante de resaltar de esta señal obtenida es que a pesar de que hay una gran cantidad de ruido, incluso después de rectificada y filtrada, que es la que se muestra, podemos ver un resultado un poco convincente si podemos analizar la envoltura, el envoltorio de la señal mostrada, donde se pueden apreciar las contracciones musculares, aproximadamente así. Aquí hay una primera contracción, después hay un tiempo donde es mayormente ruido y alrededor de los 8 segundos ocurre una gran contracción hasta los 15 segundos aproximadamente y después una tercera contracción de los 20 a los 25 segundos aproximadamente. En conclusión, se observó a lo largo de este proyecto las dificultades de trabajar con las señales electromiográficas debido a su gran cantidad de ruido y su amplitud muy chica en comparación a otro tipo de señales. Además, se aprendieron habilidades relacionadas con la lectura adecuada de señales, colocación de electrodos, elaboración de PCBs utilizando la aplicación ICIEDA y finalmente el diseño electrónico de etapas activas utilizando op-amps.
A pesar de no encontrarnos en condiciones ideales de la lectura de estas señales, además de no contar con instrumentos de medición como un osciloscopio para visualizar de manera óptima la señal en tiempo real, pudimos encontrar resultados satisfactorios para este proyecto y reconocemos la importancia de estas señales en todo el ámbito médico y en cuestiones de rehabilitación y de activación muscular.